De las fibras del nodo sinusal ocurre básicamente de esta manera, ¿no? La autoexcitación, ¿cómo es que se da? Por la entrada de sodio. Miren, los 5 pasos básicamente que hay. Que uno es la autoexcitación, la repolarización, luego la hiperpolarización, luego el desplazamiento del reposo umbral y por último la reexcitación básicamente. Eso es todo lo que ocurre básicamente para que el nodo sinusal dé inicio, ¿no? Y de la obra para que se inicie la contracción, ¿no? Y luego seguramente va a darse la relajación, ¿no? Entonces esta es una de las propiedades que va a tener básicamente el nodo sinusal, que es la autoexcitación. No necesita un estímulo básicamente, solo le basta llegar a ser menos 40 porque es el umbral básicamente, y pues dar origen nuevamente a un potencial de acción. ¿Ok? Esos son 5, pero no está así en el gaito, hay que ver más grande. Ya, entonces, para la autoexcitación del nodo sinusal necesariamente tiene que haber mayor entrada de sodio, que es la elevación lenta, dice, del potencial de membrana en reposo entre cada 2 latidos. Aquí, por ejemplo, en el gaito nos dicen de 3 latidos, ¿no? Alcanza el voltaje del umbral, básicamente, que es menos 40. Entonces te está diciendo que, digamos, la entrada de sodio está elevando básicamente a ¿qué? Hasta llegar acá. Acá básicamente, ¿no? Alcanza el umbral, menos 40, y activación de los canales L, y se da origen a lo que es el potencial de acción. ¿Han entendido esto? ¿No? Sí, ¿no? ¿Verdad? Porque hay potencial de acción. Si no, no puedo hablar de potencial de acción. Sencillo. Aquí dice que hay harto sodio, ¿ya? No olviden que una membrana, cuando está en reposo, dice que tiene que estar en cuanto esta membrana en reposo, axitos. ¿Cuánto era su valor? Menos 55 a menos 60. Por eso hemos dicho ahí. Entonces ahí está en reposo, nadie le molesta, está así. Dice que va a haber básicamente ingreso de sodio. Y ese ingreso de sodio de menos 55 le hace llegar básicamente ¿a dónde? Menos 40. Ese menos 40 da origen a la apertura de estos canales y van a ingresar básicamente, dice, más cantidad de sodio a la membrana, y eso va a producir esa espiga que hemos dicho aquí. Por eso lo está puesto aquí. Los canales de sodio producen la espiga, sube básicamente, ¿no? Y eso nosotros le estamos poniendo el nombre de autoexcitación. Eso le estamos poniendo, ¿no? Entonces aquí te resume: la permeabilidad inherente a los iones de sodio y calcio producen la autoexcitación. No hay despolarización permanente durante el potencial de acción, básicamente. Ok, luego vamos a ir al 2, que vendría a ser la repolarización. Mira que le pongo aquí estos números, ¿no? 1, 2, 3. Los canales de calcio tipo L se inactivan 100 hasta 150 milisegundos después de su apertura. Al mismo tiempo se abren muchos canales de potasio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Interrupción de la entrada de sodio, calcio, mientras los iones potasio salen. Reducción del potencial hasta el nivel de reposo negativo. Fin del potencial. O sea, básicamente va a ir hasta acá rápidamente, luego se van a abrir los canales de calcio y sodio, pero no van a ser tan grandes como este, produciendo una meseta, sino rápidamente se va a abrir el potasio, y nuevamente cuando ingrese el potasio, ¿qué es lo que va a producir? Que nuevamente ese potencial de acción nuevamente vuelva a un potencial en reposo. Eso te está diciendo ahí. Hasta aquí sería el tema básicamente, cómo es que se produce la autoexcitación. La autoexcitación entonces se da por el ingreso de sodio básicamente, dando origen a la apertura de los canales rápidos, canales rápidos de sodio, canales lentos de sodio, calcio, y apertura de los canales de potasio. ¿Ok? Eso ocurre. Ya luego viene lo que es la hiperpolarización, ¿no? Esto es gracias a la acción de los canales de potasio, permanecen abiertos durante algunas décimas de segundos más
y va a producir un exceso de negatividad al interior. Entonces, ¿qué implica eso, no? Desplazamiento del potencial de membrana en reposo nuevamente a menos 55 a menos 60 milivoltios. Entonces, el ingreso del potasio lo vuelve a volver a colocar al inicio, básicamente. Entonces, resumen, ¿cuánto sería el potencial de reposo de la membrana? De la membrana del nodo sinusal. Menos 55 a 60 milivoltios. Para que se dé un potencial de acción, ¿cuánto tendría que llegar? Menos 40. ¿Y quién la produce? Para que llegue nuevamente al potencial de reposo a menos 55, menos 60, ¿qué tiene que haber? Tiene que cesarse del sodio y tiene que abrirse de potasio. Eso hemos visto en potencial de acción. Mientras uno se abre, el otro se cierra, ¿cierto? Eso ocurre en secuencia de milisegundos, por eso dice 10 milísimos de segundo, básicamente. ¿Ok? Entonces, esto está ocurriendo hiperpolarización. Eso iba a decir, aquí sería la hiperpolarización, entonces, sí, pues. ¿Ok? Ahora, desplazamientos, reposo umbral, décimas de segundo al final del potencial de acción, se cierran los canales de potasio, entonces se están cerrando los canales de potasio. Si se cierra un canal de potasio, se supone que se está abriendo un canal de sodio, sí o sí. No se puede quedar ahí, rápidamente se cierra el potasio y se abre el de sodio, ¿no? Entonces, décimas de segundos al final del potencial de acción, se cierran los canales de potasio mientras los iones de sodio y calcio fluyen hacia el interno, compensación de la salida de iones potasio, ¿no? Y entonces viene lo que es la reexcitación. O sea, viene nuevamente eso, vienen directos de la reexcitación. Nuevamente voy a empezar con la autoexcitación. Aquí. Sí, así sucesivamente. Así en cada contracción, en cada sístole y en cada dilatación. Eso sería. ¿Ok? Creo que no lo han entendido, pero bueno. Tienen el gaito. ¿Han entendido la gana? ¿Ok? Ojo, este gráfico, por ejemplo, era que tal vez de Boswell para ignorarles. Porque todo esto es básicamente este nivel con más. Todo, y no estamos utilizando ni hemos hablado nada en ningún momento de este ver, porque este es ventricular. Ya, entonces eso ocurre solo en el nodo sinusal. Ahora, del nodo sinusal hasta el aurículo ventricular tiene que pasar eso. Y eso se pasiva en milisegundos. Y eso lo atraviesan no a través de las fibras musculares auriculares, sino a través de fibras especializadas también, ¿no? Que están conectadas. Y esas son las vías internodulares o interauriculares, ¿no? Transmiten impulsos cardíacos a través de las aurículas, básicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la transmiten? La velocidad de conducción, dice, de la mayor parte del músculo auricular es de 0.3 milímetros sobre segundo aproximadamente, pero la conducción es más rápida, de aproximadamente 1 metro sobre segundo en varias pequeñas bandas de fibras auriculares. 1 metro sobre segundo. Estas son esas. Este amarillito. ¿Ya? Y de ahí de esas tres básicamente van a ser, ¿no? La banda interauricular anterior, que luego la vamos a conocer como Bashman. Las vías internodulares van a ser tres básicamente, anteriores, medias y posteriores. Estas serían 1, 2 y 3 básicamente, ¿no? Y en estas vías la conexión es mucho más rápida, ¿no? Por la presencia de fibras de conducción especializadas, ¿no? La causa de la velocidad de conducción más rápida de estas bandas es la presencia de fibras de conducción especializadas. Es mucho más rápida entonces. Y aquí le he puesto un gráfico. El anterior, que se denomina también Bashman, el medio o mediano que se llama Berkebach, y el nodal posterior o de Torre, la vaca huele al toro. Supongo que han debido aprender así, ¿no? Con mnemotécnicas. Entonces es un repaso de anatomía, ¿no? Entonces a través de esas fibras van a ir mucho más rápidamente el impulso cardíaco. ¿Ese impulso cardíaco qué es? ¿Qué es el impulso? La original potencial de acción.
piensa que nos volvemos por potencial de elección, ¿no? Eso incluso no vamos. Y aquí también lo he puesto. Son las anteriores, ¿no? Pero lo que es, este es bueno, el debate, ¿no? No, pues lo pone, ya, escuchando el que sea. Ya, ¿no? Esa me pone. Ya, hasta aquí hemos avanzado. Entonces, ¿por dónde se corre básicamente? Más rápidamente son por esta, anterior, medio y posterior, dice, ¿no? Anterior, medio y posterior. Y tiene que llegar básicamente hasta aquí. Y aquí va a haber un retraso, dice, un retraso largo básicamente. Entonces, del nódulo auriculoventricular igual un nódulo de Aschhoff-Tabada. Entonces, el nódulo auriculoventricular dice retrasa la conducción del impulso desde las aurículas hasta los ventrículos básicamente, ¿no? Y este sufre un retraso de transmisión del impulso cardíaco que va hacia los ventrículos a través de las vías internodulares, y el retraso nos está indicando que es de 0.03 básicamente segundos, ¿no? Y a nivel del nodo auriculoventricular van a ser de otros 0.09, ¿no? Sumados a esos van a volverse 0.12 segundos básicamente, ¿no? Entonces miren ese retraso ahí, ¿no? Otro, el nodo está, este nodo, ¿dónde va a estar ubicado? Dice, este nodo está ubicado en la pared posterolateral de la aurícula derecha, detrás de la válvula tricuspidia. Entonces algo nos dice aquí, todo está ocurriendo básicamente en la aurícula nomás, ¿no? Derecha en este caso. ¿Ok? Entonces retraso total en el nodo auriculoventricular y en el sistema auriculoventricular es de aproximadamente 0.13 segundos básicamente, dice, ¿no? Incluyendo el retraso del nodo sinusal al nodo auriculoventricular va a ser un total de 0.16 segundos. Ok, solo pero esto en estas fibras especializadas básicamente, ¿no? Ahora, esta conducción lenta, ¿a qué se debe? ¿No? La conducción lenta en las fibras del haz auriculoventricular es producida por la disminución de los números de uniones en hendidura entre las células sucesivas de las vías de conducción. ¿Por qué es lento? ¿Por qué hay este retraso de 0.16 segundos? Básicamente porque dice que a este nivel no hay muchas uniones en hendidura. ¿Qué también reciben eso? Les han de decir, tiene otro nombre más. Discos intercalares, ¿verdad? Pero son bien interesantes esa parte, la primera parte han debido llevar, ¿no? Entonces dice que hay mucho menos eso a este nivel, entonces por eso básicamente se produce ese retraso total de 0.16 segundos. Tomen en cuenta